tema de hoy es fotosíntesis. El objetivo de la clase es explicar el proceso de fotosíntesis en términos de aprovechamiento de la energía solar y describir las etapas de la fotosíntesis y los factores que van a influir en el proceso. Este científico, Joseph Priestley, él empezó a hacer un estudio para ver, ¿no es cierto?, qué pasaba cuando una vela quedaba bajo una campana, ¿no es cierto?, cuánto tiempo duraba, y se dio cuenta que esta vela encendida duró muy poco y luego se apagó. Luego de trabajar con este material vela, dijo, vamos a trabajar con un ser vivo, puso un ratoncito bajo las mismas condiciones y el ratón murió. Y luego dijo, ya, vamos a aplicarlo con un vegetal, ya que hemos visto algo inerte, un animal. Vamos a trabajar con esta planta, a ver qué pasa cuando se deja bajo esta campana, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que este vegetal se mantuvo intacto. Por lo tanto, comenzó a probar primero la vela con el vegetal y se dio cuenta que al estar la vela con el vegetal, la vela se mantenía encendida, y luego probó con el ratón y el vegetal y vio que el ratón sobrevivía. Este científico no descubrió lo que es la fotosíntesis, pero sí descubrió la importancia de los vegetales, ¿ya? Él es químico, físico y teólogo. Y en el año 1772 publicó su trabajo y cito: por estos descubrimientos estamos seguros de que los vegetales no crecen en vano, sino que limpian y purifican nuestra atmósfera. Con este tipo de experimento, él dejó la puerta abierta, ¿no es cierto?, para que futuros científicos empezaran a investigar el rol de los vegetales en nuestra naturaleza, y de ahí se llegó, ¿no es cierto?, a explicar el tema de la fotosíntesis. Por lo tanto, fotosíntesis, foto tiene que ver con luz, síntesis, producción de algo. Y aquí comienzan, ¿no es cierto?, las investigaciones. Se sabe que los vegetales, al igual que cualquier ser vivo, también respiran. Pero él fabrica su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis. Para este proceso, que se realiza durante el día, necesita dióxido de carbono y necesita agua. Y esto, en presencia de la luminosidad o energía solar, ocurre una reacción, y esta reacción química, ¿no es cierto?, va a dar como resultado moléculas de oxígeno y moléculas de glucosa. También el vegetal se sabe que utiliza otros macroelementos que son importantes y microelementos, ¿no es cierto?, para elaboración de proteínas, carbohidratos, lípidos incluso. Y en la noche se acentúa más lo que es la respiración. Durante todo el día el vegetal también respira, pero lo que sucede es que en la noche deja de hacer fotosíntesis y se acentúa el proceso respiratorio, en donde la planta también necesita oxígeno para respirar y también elimina el dióxido de carbono. Por esta razón, no es recomendable tener plantas en una habitación, porque la planta en la noche también no estaría consumiendo el oxígeno al igual que nosotros. Entonces, el concepto de fotosíntesis viene de una palabra griega en donde foto significa luz, viene de fotones, y síntesis, composición. La ecuación general de la fotosíntesis dice que necesita 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, y en presencia de la energía luminosa va a generar una molécula de glucosa, C6H12O6, y 6 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, en este proceso se transforma materia inorgánica, que es el CO2 y el H2O, en materia orgánica, que es la molécula de glucosa, con la participación, ¿no es cierto?, de esta energía luminosa. En este proceso también, ¿no es cierto?, esta energía luminosa va a ser transformada en energía química en forma de ATP. Y luego, ¿no es cierto?, lo que ella produce va a servir para la misma planta y para otros seres vivos. ¿Dónde ocurre en específico la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en una estructura de la planta que son las hojas, pero también en los tallos verdes de la planta. En la hoja se encuentran, ¿no es cierto?, muchas células, y en el interior de las células de la hoja encontramos un organelo que se llama cloroplasto. Ahí se muestra, ¿no es cierto?, que
está la epidermis y después la dermis de la hoja, y en ese lugar en donde está el palénquima en empalizada, porque más abajo y más separado es el palénquima esponjoso, se encuentran estos puntitos verdes que serían los cloroplastos. Si esto se ve con un microscopio, el cloroplasto tiene la siguiente estructura: una doble membrana, y adentro se encuentra el estroma en ese espacio, y además unas granas que están formadas por varios discos, y cada disco se llama tilacoide. Este tilacoide en su interior tiene el pigmento que se llama clorofila, y es este pigmento el que se activa en presencia de la luz solar o de una luz con una mínima intensidad. Por lo tanto, este proceso de fotosíntesis, su primera etapa ocurre en presencia de la luz, y la segunda etapa, que se llama fase oscura, significa que no necesita luz. No significa que la planta espera hasta la noche para hacer la segunda etapa, sino que en esta etapa, que también ocurre dentro del cloroplasto, no necesita esta energía luminosa. Entonces, el cloroplasto, ahí está su forma y están esos discos. Cada disco se llama tilacoide y en su conjunto forman la grana. Entonces, al tilacoide llega la energía luminosa y además, ¿no es cierto?, está capturando el agua y las moléculas de CO2. Esto va a reaccionar y va a generar hidratos de carbono conocidos como glucosa, almidón o celulosa, y también va a generar, que para la planta sería un desecho, el oxígeno, pero que para nosotros es muy útil. Entonces trabaja con moléculas muy simples llamadas inorgánicas para transformarla en una molécula rica en azúcares que se llama glucosa. Y todo esto, ¿no es cierto?, en presencia de la luminosidad. Por lo tanto, nosotros tenemos dos fases durante la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa ocurre justo ahí en cada uno de esos discos. Cada uno de esos discos se llama tilacoides. Este tilacoide en su interior tiene el pigmento llamado clorofila, el cual se activa en presencia de la luz. Pero esta forma de atrapar la energía luminosa va a hacer que las moléculas de agua que fueron absorbidas desde la raíz y llegaron a cada una de las hojas, va a romperse. Por lo tanto, ocurre la hidrólisis de la molécula de agua en presencia de estos fotones, y se va a dividir en hidrógenos y en oxígeno, que va a ser liberado al ambiente. Estos hidrógenos van a pasar a una cadena transportadora de electrones, en donde se va a producir transportadores de electrones que se llaman NADPH, que significa que el NADP va a tomar esos hidrógenos y los va a transportar, pero también se van a generar moléculas de ATP. Luego, en el estroma, porque todo eso ocurrió dentro del tilacoide y en la membrana del tilacoide. Luego, la segunda fase, que se llama fase oscura o fase independiente de la luz, significa que no necesita la energía luminosa para el proceso que tiene que hacer ahora. ¿Qué va a pasar en este proceso que ocurre en el estroma del cloroplasto? Se llama ciclo de Kelvin. Este dióxido de carbono va a ingresar a este ciclo. Adentro, ya en el ciclo, hay otra molécula que se llama ribulosa difosfato o bifosfato. Se va a unir a este CO2 y va a pasar por una serie de transformaciones hasta generar, ¿no es cierto?, estos glúcidos. Entonces, fase luminosa ocurre en el tilacoide, cadena transportadora de electrones en la membrana del tilacoide, y el ciclo de Kelvin, en donde se producen los carbohidratos o glúcidos, es en el estroma del cloroplasto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que incide la luz sobre el tilacoides, reacciona con la clorofila. Esto va a provocar la ruptura de la molécula de agua en oxígenos y en hidrógenos. Estos hidrógenos se van a unir a un transportador de hidrógenos, el NADPH, y van a ir a la cadena transportadora de electrones para, ¿no es cierto?, llegar luego al estroma. ¿Qué pasa? En el estroma, que va a ocurrir esta fase independiente de la luz, va a tomar el CO2, se va a unir a una molécula que se llama ribulosa bifosfato,
y se le van a ir uniendo los hidrógenos que lleva este transportador. Y a medida que esto va avanzando, se va a ir convirtiendo en nuevas moléculas hasta formar moléculas de glucosa. Y luego otro grupo va a seguir como ribulosa bifosfato para captar a otro CO2. Entonces aquí la fase luminosa nos muestra, ¿no es cierto?, cómo la luz incide en este centro de reacción en donde se encuentra la clorofila, provocando la hidrólisis del agua, y esos electrones que van a saltar producto de la ruptura de la molécula de agua va a liberar protones que tienen signo positivo y electrones. Estos van a pasar a esta cadena transportadora de electrones en donde van a generar ATP. Luego se va a activar un segundo centro de reacción que también contiene clorofila, y aquí en este centro de reacción se van a ir formando los NADPH. Significa que esta correa transportadora de electrones llevaba hidrógenos y se los va a pasar a este transportador. También esto ocurre en presencia de la luz, ¿no es cierto? Y vamos a ir generando los NADPH. Esos centros de reacción de clorofila se llaman fotosistema 2 y fotosistema 1. Y la cantidad de energía luminosa que necesita cada uno es el fotosistema 2 P680 y el fotosistema 1 P700. De esta manera, estos centros se activan en presencia de la luz y generan todo este proceso. Pero en la fase oscura, ¿no es cierto?, que va a ocurrir ahí en el estroma, vamos a necesitar 6 moléculas de CO2 para este evento. Estas 6 moléculas se van a unir a las moléculas de ribulosa difosfato o bifosfato, que también son 6, por lo tanto van a generar una molécula con 12 carbonos. A esta molécula de 12 carbonos, el ATP le va a aportar fósforos y el NADPH le va a aportar hidrógenos y se va a ir transformando luego en 12 moléculas de aldehído fosfoglicérico. Aldehído significa que acomodó los hidrógenos y el fosfo significa que estos fosfatos se unieron a la molécula, más, ¿no es cierto?, la ribulosa que se transformó en un glicérido. Esta molécula que contiene 12 carbonos se va a dividir en dos. Una molécula de 6 carbonos y otra molécula de 6. La de 6 carbonos va a salir del ciclo y va a ir acumulándose esta molécula de glucosa para transformarse luego en almidón al unir muchas moléculas o celulosa. Y la otra molécula de 6 carbonos continúa dentro del ciclo, se le vuelve a entregar fosfatos y se va a transformar nuevamente en ribulosa bifosfato para volver a repetir este proceso, ¿ya? Entonces, por cada proceso vamos a necesitar 6 moléculas de CO2. Por lo tanto, chiquillos, cuando nosotros hablamos de esta molécula de glucosa, se forma gracias al aporte del CO2, los hidrógenos y los fósforos que transporta el ATP. Y el oxígeno lo vamos a obtener de la ruptura de la molécula de agua. ¿Qué factores afectan este proceso llamado fotosíntesis? Hay factores que son externos, que sería la intensidad luminosa, la concentración de CO2, la temperatura, la cantidad de oxígeno ambiental, los nutrientes que necesita la planta, el agua que va a absorber por las raíces y la humedad ambiental. ¿Qué significa esto? Cuando amanece, esa intensidad luminosa nos sirve para que empiece la fotosíntesis. Necesita que la intensidad luminosa esté mucho mejor. Por eso que los vegetales en otoño e invierno, algunos eliminan sus hojas porque va a estar muy bajo el proceso fotosintético. Pero ya en esta época, en donde aclara muy temprano, ya a las 10 de la mañana tenemos una buena intensidad luminosa. Si yo comparo la temperatura de las 6 de la mañana y de las 10 de la mañana, esta temperatura va a ir aumentando. ¿Y por qué aumenta? Porque también aumenta la intensidad luminosa. Por lo tanto, entre las 10 y las 4 de la tarde va a haber una buena producción, ¿no es cierto?, de tasa fotosintética. Pero si al vegetal le falta agua, no va a poder romperlo para liberar hidrógenos y oxígeno. Por lo tanto, va a sufrir un estrés hídrico y este estrés hídrico tampoco nos sirve para la fotosíntesis. O sea, la planta no podría hacer fotosíntesis. Pero también la planta tiene factores internos que podrían llegar a afectar este proceso. Está la actividad de rubisco, que es una enzima que se encarga de transformar
este CO2 unido a la ribulosa, por lo tanto necesitamos a esta enzima que participe en el proceso. Si hay baja concentración de rubisco, es baja la tasa fotosintética. También está el contenido de clorofila. Mientras mayor contenido hay de clorofila, mayor va a ser la captura de esta energía luminosa. Y eso también va a hacer que la planta se mantenga verde, porque solamente las partes verdes de la planta van a hacer fotosíntesis por la presencia de este pigmento. Cuando una hoja se pone amarillenta, significa que hay menos pigmento de clorofila, por lo tanto, el tipo de fotosíntesis que va a hacer es muy bajo su nivel. Entonces, chiquillo, era esto lo que teníamos que ver y aquí vamos a hacer un resumen de lo que hablamos. Está la fase dependiente de la luz y tenemos la fase independiente de la luz. ¿Dónde se realiza la fase dependiente de la luz? En la membrana de los tilacoides y la otra ocurre en el estroma del tilacoides, por fuera. Elementos requeridos como reactante. La planta necesita agua, luz, pigmentos y la coenzima NADP, que va a ser el transportador de hidrógenos. Y en la fase independiente de la luz, en el ciclo de Kelvin, voy a necesitar estos ATP que se formaron gracias a los electrones, al transportador NADPH y las moléculas de CO2. ¿Qué productos vamos a obtener en este proceso? En la fase dependiente de la luz vamos a generar ATP, oxígeno y el transportador va a capturar los protones, el NADPH. Y en la fase independiente se va a formar la glucosa y otras moléculas orgánicas como por ejemplo lípidos y proteínas si es que absorbe otro tipo de nutrientes como sulfatos y fosfatos. Como resumen del proceso, en la fase dependiente de la luz ocurre la fotólisis del agua, que significa ruptura de la molécula de agua. Además va a haber una fotofosforilación, o sea, en presencia de la luz vamos a generar ATP. Y va a ocurrir una fotooxidación, que significa en presencia de la luz se van a oxidar los fotopigmentos y los fotoreductores, que serían los NADP. Y en la independiente de la luz, como resumen del proceso, se está generando glucosa gracias a que se fijan estas moléculas de CO2 y se utiliza el ATP como energía y el transportador de hidrógenos. Para poder, ¿no es cierto?, comprender lo que acá se dijo en relación a la fotosíntesis,